¿Universitario utilizará el sexto cupo de extranjero o lo debería guardar para la segunda mitad del año? Hey cremas, aquí Alonso y el día de hoy quiero opinar sobre dos temas que están sonando, que creo que es de lo que más se está hablando en la actualidad. El primero de ellos es sobre el sexto cupo de extranjero y el segundo tema es sobre la compra del pase de Celi. Algo bastante polémico, algo bastante cuestionado y quiero dar mi opinión sobre ello también. Arranquemos. Bueno, hablemos sobre, creo que es lo más importante, ¿no? Sobre el sexto cupo. Recordemos que se han aprobado ya las bases para el torneo peruano en el 2025. Dentro de las bases se ha aprobado que los equipos peruanos puedan fichar hasta 6 extranjeros sin límite de participación en cancha en simultáneo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, los 6 extranjeros pueden jugar al mismo tiempo dentro del mismo partido. Y no solo eso, sino que también le dan la posibilidad que a mitad de año, cuando se abra el mercado de pases, se pueda cambiar o reemplazar un extranjero, es decir, puedes cesar a uno de ellos y traer a uno nuevo. Esto nos da un escenario diferente a lo que hemos tenido en los últimos años y creo que es una posibilidad o una oportunidad que Universitario no debería desaprovechar. Actualmente tenemos 5 cupos de extranjeros. El arquero Britos, en la defensa tenemos a Riveros y a Di Benedetto, nuestro mediocampista Ureña y el delantero Diego Churín, nueva contratación de Universitario. Falta un sexto cupo. ¿Debería utilizar Universitario este sexto cupo o debería guardarlo para la segunda mitad de año, teniendo en cuenta el plantel que ya cuenta la U y que al parecer ya se tiene a 2 jugadores por puesto en un nivel aceptable? Yo particularmente pienso que sí deberíamos usarlo antes del inicio del torneo y al parecer eso es lo que está evaluando Universitario de Deportes. Entonces va a esperar ver los amistosos, no sé si espere hasta la noche crema porque es una semana antes del inicio de la apertura para decidir dónde reforzar o de repente quiere verlo simplemente la pretemporada, quiere ver cómo está el equipo. Recordemos que la pretemporada es importante para saber si los jugadores están completamente aptos en cuanto al tema físico, futbolístico y mental para saber si es que van a rendir o no a las expectativas del profe Bustos. También hay que tener en cuenta que se ha conocido en una entrevista que le dio Gian Ferrari al Tigrillo Navarro. Gian Ferrari comentó dos temas que no se tenían en conocimiento. El primero es que el equipo, el Club Universitario de Deportes, ha recibido una invitación para participar en una competencia internacional amistosa en los Estados Unidos. Al parecer sería en la zona de Florida. Esta competencia sería un torneo que al menos nos permitiría jugar 2 partidos. Y eso es importante porque ya aseguramos 2 amistosos, no contra cualquier equipo, porque generalmente invitan a equipos que generan cierto arraigo porque lo que quieren es vender entradas. Y saben que la U llena estadios y esperemos que contraten equipos también. Probablemente estén participando en torneos internacionales en este 25. Entonces es importante eso y Bustos probablemente aproveche esta oportunidad para ver al equipo, para ver a los refuerzos. Recordemos que en la banda izquierda tenemos 2 nuevos refuerzos, Paolo Reina y Cesaringa, 2 jugadores que son del gusto del profe, pero todavía no los ha visto cómo se desenvuelven en este sistema 3-5-2 que utiliza Universitario de Deportes. Además también ver cómo va esa competencia entre Jairo Concha y Jairo Vélez. Creo que es lo más emocionante que hay porque me parece que son del torneo peruano 2 de los mejores volantes ofensivos. Claramente uno de ellos va a terminar haciéndose con el puesto, pero el profe también tiene que plantear estos escenarios de diferentes situaciones del partido. Lo que comentaba en el video anterior, ¿qué tipos de partidos le va a tocar jugar a la U? Y según ese tipo de partido, el profe va a replantear el sistema o los nombres de quienes van a estar jugando. También comentaba en el video anterior que desde mi posición el perfil de jugador que todavía no hay en Universitario y que me parece que es necesario, sobre todo para Copa Libertadores, es el perfil de un extremo habilidoso, un extremo regateador, un extremo con desequilibrio, que pueda jugar de segundo delantero. ¿Qué tipo de perfil? Que sea por izquierda. Yo les suelto 3 nombres que para mí son muy interesantes, no quiere decir que deberíamos ir por ellos, pero son el perfil que a mí me gusta. Uno, Brian Reina, extremo izquierdo que puede jugar como segundo delantero y que sabemos que es muy desequilibrante.
el boliviano Henry Vaca, que estuvo en la U, actualmente está en Bolívar y juega desde delantero, de segundo delantero o de extremo por izquierda. También es desequilibrante y tiene mucha potencia. O un jugador que es conocido por el profe Bustos, porque ha integrado, actualmente está en el Barcelona de Ecuador, incluso también estuvo en Delfín, que es Brian Oyola, un argentino que, repito, juega en el Barcelona de Ecuador. Es pequeño, creo que mide 1,50 m y tantos, pero es muy picante también. Y ese tipo de jugadores me parece que necesita la U. ¿Por qué? Porque recordemos que Copa Libertadores, sobre todo de repente de visita, vamos a estar en un partido 0-0 porque somos sólidos defensivamente, pero el equipo se nos va a ir, se nos va a venir encima y la U va a necesitar contra. Entonces tienes a un Valera, tienes un Churín que pueden aguantar, pero necesitas uno que pique al espacio o uno que sepa posicionarse y un pase largo, llegar antes que el defensa y cuando controla sacarte al defensa de encima. Ese tipo de jugador no tenemos. En su mejor momento era el Oreja Flores. Esperemos que lo pueda hacer en este 2025, pero por lo que hemos visto en las últimas presentaciones del Oreja, parece estar lejos de eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es la posición o perfil de jugador que nos falta? ¿O irían por otro refuerzo? No sé, de repente un defensa central. Hay muchos que no les convence todavía la defensa central que tenemos. ¿O deberían apostar por alguien por izquierda? ¿O un reemplazo de mayor nivel para Polo? Déjenme en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. Y el otro tema que quería comentar es sobre la compra de Celi. Este tema tan controversial, con tantas opiniones divididas, aunque la mayoría está en contra. Yo particularmente no le encuentro justificación alguna, al menos desde el ámbito deportivo, para que Celi continúe en la U y más aún se le compre el préstamo. Dicho esto, al parecer esta negociación ha sido pactada desde el momento en que Celi deja Manucci. Recordemos que en el 2022 Celi pertenecía a Carlos Manucci. Manucci no lo quiso prestar a la U. La única manera de que salga del equipo era que se vaya al extranjero. Bueno, al parecer hubo una negociación entre tres partes, entre Manucci, entre Universitario y entre Hull City, que el intermediario fue el empresario de Yuriel Celi. Este había gestionado la participación de este tercer equipo, el Hull City de Inglaterra, el cual tomaría Celi, nos lo prestaría a nosotros y una vez culminado el préstamo, la U tendría que hacerse del pase de Celi. Este monto claramente no es significativo, yo me animaría a decir que es menos de 100.000 o 80.000 dólares, menos de ese monto, o por lo que ha demostrado Yuriel Celi en estos 2 últimos años. Sin embargo, no deja de ser cuestionable, y más aún teniendo en cuenta que Universitario, el mensaje que está dando, ¿cuál es? Que estamos apostando por un jugador como Diego Churín porque nos está saliendo más barato en el aspecto de no tenemos que pagar su ficha, no tenemos que gestionar un préstamo, el jugador está viniendo libre. Claramente el sueldo no es barato de Churín, pero nos ahorramos todo esto. Entonces, el mensaje que está dando es que tenemos que invertir de una manera más inteligente, pensando en el bienestar económico y financiero del club. Bueno, este tema de Celi no es congruente con con este mensaje. Y me parece que el momento tampoco es el adecuado. Si esto ya estuviese pactado y lo quieren hacer, lo hubiesen hecho antes, a mitad de año, cuando la gente está más esperando el centenario, la celebración del 7 de agosto, que ahora que la gente está más con la expectativa de cómo se va a reforzar el plantel, con lo que acaba de pasar con Diego Churín, con la caída de Leo Castro y con toda esta información que se tiene. Me parece que el momento no es el idóneo, pero no sabemos qué es lo que ha pasado realmente. Esperemos que en alguna entrevista que dé Jan le puedan preguntar sobre este tema y él lo pueda aclarar de la manera que a él le caracteriza, ¿no? Tranquila y frontal. Pero claramente Yuriel Celi deportivamente no ha justificado para nada su continuidad en la U. Tiene 2 años en la U. En el 2023 hizo una asistencia que fue en Piura en el partido contra el Grau, que empatamos con gol de Urruti en el último minuto. Bueno, la asistencia la da Celi, y ese año un gol de penal contra el Alianza Atlético de Sullana. Pero más allá de las estadísticas de estos números, a mí particularmente me deja un poco preocupado porque Yuriel no ha aprovechado los minutos que se le han dado. Si bien no ha jugado de titular muchos partidos, por no decir muy pocos,
pero ha ingresado, sobre todo en el 2023 y a inicios del 2024, en varios partidos y no los ha aprovechado de la manera que el hincha de la U exige. Por ejemplo, miremos el caso del Tunche Rivera. Entraba también pocos minutos, finalizando el partido, pero dejaba la vida. Con Celi yo no he visto nada de eso. Me parece que no es el perfil de jugador que históricamente han funcionado en la U, al igual que también opinaba lo mismo de Christopher Olivares. Son jugadores con muchísimo potencial, con muchísima calidad, pero me parece que no tienen esa ambición, esa hambre de gloria que deberían tener los jugadores que lleguen a la U. Son jugadores que vienen y se sacan la mugre por esta camiseta. Me parece que ese no es el perfil de Celi y por el contrario funciona mejor en un equipo donde él tenga que asumir el protagonismo y hacerse cargo del equipo, como fue en Manucci o como lo vimos en la reserva, ¿no? En esas semifinales contra Alianza Lima demostró que tiene mucha calidad, pero necesita eso, necesita él hacerse cargo, sentir de que el equipo depende de él. Claramente en la U no es así, en la U él tiene que entrar y mostrarse. Y no es lo que ha venido haciendo. Repito, me parece que es un jugador con muchísimo potencial y que si lo prestan a un equipo que necesite de este tipo de jugador, llámese por ejemplo un Sport Boys, siento que podría destacar más y podríamos recuperar esa inversión, por más que haya sido mínima, recuperar esa inversión que se ha hecho para que el club definitivamente no haya caído en pérdidas. Recuerden, cremas, que si les gusta este contenido pueden darle like, suscribirse, eso me aporta muchísimo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se debió comprar el pase de Celi? ¿Por qué piensan que se ha comprado? ¿Qué se debería hacer ahora que Celi está en el equipo? ¿Debería tener minutos o debería irse prestado? Quiero leerlos, voy a estar ahí respondiendo. Finalmente, Celi continuará en el plantel en el 2025 y tenemos que apoyarlo. Eso sí, el hincha tiene que seguir exigiendo desde, no solamente de las redes sociales, sino en el mismo partido, exigir que los jugadores den el máximo cada vez que ingresen al partido. Eso sería todo, cremas. Recuerden escribir qué es lo que opinan. Yo les voy a responder si es que opino lo mismo y si no, les daré también mi opinión.